Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Nos da muchísimo gusto recibirles el día de hoy para nuestra tercera sesión del Seminario de Investigación del Programa para el Estudio de la Violencia. Estamos muy emocionadas de tener el día de hoy a Jennifer Piscopo, a Sofía Coliñón, para tener esta conversación sobre un tema que en México, como bien refleja su investigación, ha sido un tema muy importante, muy preocupante en los últimos procesos electorales de la violencia contra las mujeres en la política y en esta ocasión Jennifer, Sofía nos ofrecen perspectivas desde una encuesta totalmente innovadora para poder pensar más y mejor desde un trabajo que han hecho además mucho antes de este trabajo en particular para entender y conceptualizar un fenómeno tan complejo. Entonces, les damos las gracias, les voy a contar en breve un poco más de ellas, pero quería decirles que este seminario va a ser una combinación de inglés, español, Spanglish, y siéntanse cómodos de poder participar en el idioma en que mejor se sientan para hacer sus comentarios. Usualmente nuestro seminario está organizado de tal manera que en este caso las presentadoras estarán exponiendo su trabajo por unos 30 minutos, después tendremos un intercambio con la comentarista y luego hacemos un intercambio con todos ustedes en la audiencia. En esta ocasión, como les decía, tenemos a la doctora Jennifer Piscopo, que es doctora en ciencia política, profesora titular de ciencia política en la Universidad de Occidental en Los Ángeles, California. Es experta, como verán, en política y género en América Latina, aparte con especialización en México, Chile, Costa Rica, Argentina. Y su trabajo sobre representación política de las mujeres y cuotas de género se ha publicado en las revistas más destacadas de la ciencia política, además de volúmenes, y que ha trabajado con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, incluyendo ONU Mujeres, PNUD. Entonces nos da mucho gusto contar con Jennifer, que además ha sido una tremenda aliada del CIDE, de la División de Estudios Políticos, y nos ha acompañado en distintos momentos y le agradecemos muchísimo. También contamos con Sofía Coliñón, que es profesora de Royal, dime si lo estoy pronunciando bien, Sofía, Royal Holloway, que nunca he sabido si lo digo bien. Okay. Obtuvo su doctorado en el departamento de Ciencia Política de la University College en Londres. Y su trabajo justamente también estudia a candidatos, elecciones, partidos, con un enfoque en acoso, intimidación, ¿no?, de las élites políticas. Ha publicado igualmente trabajo en las mejores revistas de partidos políticos, Electoral Studies, Party Politics, y además es parte de un grupo interdisciplinario que ha enfocado en la política en la pandemia, así es que hay mucho más seguramente que podemos platicar con Sofía en estos temas, y nos da mucho gusto tenerlas el día de hoy y ver este trabajo colaborativo que va a estar en conversación con Celine González, quien fungirá como nuestra comentarista el día de hoy. Celine es orgullosa egresada del CIDE, justamente ahora realiza su investigación sobre violencia contra las mujeres en la política en un nivel distinto al que hoy nos van a ofrecer Jennifer y Sofía, y que creo que nos parece maravilloso que este sea un punto de encuentro entre las investigadoras. Pero más allá de eso, Celine además es nuestra directora de evaluación académica, valiente, miembro integrante del CIDE, a quien le debemos estar hoy de pie en el CIDE y seguir adelante con los mejores estándares, apego a la honestidad y transparencia en nuestra institución y lucha diaria. Así es que nos llena doble de orgullo tener a Celine el día de hoy por su enorme capacidad intelectual, pero su gran integridad personal y profesional. Así es que gracias, Celine, por estar el día de hoy y por la oportunidad de que tengan este encuentro y que ojalá este sea el primero de muchos más que den pie a más investigaciones tan importantes sobre este tema. Ya no les quito más tiempo y por favor adelante, Jen, con tu presentación
puedes compartir pantalla y te escuchamos atentos. Bueno, muchas gracias, Sandra, Cire, por la invitación. De veras, Sofía y yo somos súper emocionadas de presentar este trabajo hoy. Gracias por la introducción tan generosa. Ya me siento un poco de presión, entonces espero que vivamos a la altitud que expresaste, Sandra, respecto a nuestras trayectorias. Y estamos súper agradecidas, Celine, para los comentarios que seguro nos van a ser útil y estamos trabajando en esferas tan parecidas que estoy súper emocionada por este diálogo. Voy a hacer la presentación en inglés y tengo un power que voy a compartir, pero no hay ningún problema de hablar en español, castellano, inglés en la discusión. Entonces, con su permiso, voy a compartir la pantalla y vamos. Sí. Después de tanto tiempo en Zoom, todavía no sabemos exactamente cómo manejar las cosas, pero ya estamos, ¿sí? ¿Sí bien? Okay, bueno. Okay, so this paper is, we tentatively titled Gendered Vulnerabilities, Perceptions of Political Violence Among Mexican Politicians. And this really is a very first draft. This is the first time we are presenting these results in any forum. So you'll see that we actually still have a lot more to do to analyze these results. And we're really, really excited to share this very preliminary version and get feedback from such smart and talented members of the audience. So we are exploring perceptions of political violence and violence against women in politics in Mexico, and we are doing this through a survey. And so I'll start with the departure point of actually thinking about violence against women in politics in Latin America, o violencia política hacia las mujeres en la política, o violencia hacia las mujeres en la política. It has various ways of translating it, but the idea is that this concept of violence against women in politics emerged within the past 5 to 10 years, really through a grounded theorizing effort that women politicians and women researchers were doing together. And it was this connection between all of the regular barriers that women face when seeking access to elected office, from gender discrimination and misogyny in the political parties to being silenced or excluded from meetings, and connecting these barriers. And so I call them regular barriers because they were long known and diagnosed in the gender and politics literature, but connecting these barriers to also larger and more serious patterns of actually violence suffered by women politicians, including sexual harassment, threats, abuse, and physical and sexual violence. And so through this effort and through this connection, there emerged a movement, a public policy attention to this problem of violence against women in politics in Latin America. And I put up here some examples from Mexico and also some examples from Bolivia. And so one of the questions that then gender and politics scholars have asked, and that I've asked in my earlier work, is how do we understand this concept of violence against women in politics in relation to political violence that might be more normalized or regularized in certain contexts? So what I want to do here is sort of present these two different perspectives, right? Violence against women in politics on the one hand, and political violence on the other. So the idea of violence against women in politics is calling attention to the attacks that women politicians experience because they are women in politics. So the idea is that aggressors wish to preserve politics as a male domain. And so they are attacking women because whether explicitly or implicitly, they simply do not see women as belonging in politics. So as Mona Lena Crook, who has done really critical work in pioneering the articulation of this concept, says, we can understand violence against women in politics as bias crimes. And so that means we reasonably infer or we know that patriarchal or misogynistic attitudes motivated the attacks. And what I think is really important about the violence against women in politics concept is that it tells us that this can occur in democracies and non-democracies, conflict or non-conflict settings. So it doesn't need to be the case that political violence is already happening for violence against women in politics to be happening. So for instance, if we think about non-conflict settings, otherwise peaceful democracies like Sweden, there's still evidence that women politicians are being harassed for reasons of their gender. Right, so violence against women in politics can occur anywhere. It doesn't only occur in countries otherwise beset by conflict.
Political violence, by contrast, we know has specific dynamics and occurs in specific contexts and for particular reasons. And we know, unfortunately, that in some contexts, political violence, and I would include electoral violence here, operates as an informal institution. It's the way things are done in politics. And so as women increase their presence in politics, as barriers to women's political participation fall, as gender quotas or gender parity require that more women become candidates, we would expect that women too are going to become targets because political violence is the way things are done around here. And so in this case, aggressors may use gender in strategic ways. So women politicians are more vulnerable to, say, attacks related to gender and sexuality, sexual assault, misogynistic languages. But the aggressors could still here be motivated by political rather than patriarchal goals. So said another way, as my colleagues Aline Bajanagard, Per Zetterberg, and Sandra Hiskanson and their work point out, violence against women in politics and political violence have different observable implications. If we are in a setting where there's high levels of violence against women in politics, we should expect that women would be predominantly the group of victims and that women would be attacked more than men. Why? Because it's about preserving the male space, preserving politics as a male space. But if we're in settings where political violence is happening, we might expect that both women and men are potential victims, but of course, gender may shape the form of the attack, but we would expect women and men should be attacked in similar proportions. And what I want to stress is that both violence against women in politics and political violence can be happening in the same context. The question is, how do we tell them apart? Because there's different observable implications on the one hand, but there also could be observational equivalence in any given attack on the other. So broadly, the literature does find evidence for both forms of violence, but in contexts where political violence is already normalized, and here I'm drawing on Aline Bajanagard and her co-authors' work on Sri Lanka and the Maldives, there seems to be a slight tilt towards political violence predominating as the form of violence that women are more likely to experience. So we want to separate out these phenomenon in the case of Mexico. And what we do in the paper is we use a theoretical framework to help disentangle violence against women in politics from political violence. And this is a theoretical framework that I developed with Aline Bajanagard and our colleague, Gabrielle Bardal. And what we do here is we say that in a case of political violence, a case of political violence could be gendered in three ways. It could be gendered in the motives. And this is actually what we would understand to be violence against women in politics. So a gendered motive would be the women politician is attacked because the aggressor is motivated by keeping politics as a male space, right? The aggressor is motivated by patriarchal or misogynistic attitudes. We also think that irrespective of the motive, that the form of the attack could be gendered. So this is the case of using gendered narratives or gendered tropes. And we think that no matter whether gender is in the motives or gender is in the forms, that there can be gendered impacts. We think that political violence can be understood by men and women in different ways, that different communities construct narratives around political violence, and that these understandings or framings of the violence can often be independent of what perpetrators intended or what perpetrators actually did. And so we actually argue that if we separate out motives, forms, and impacts, we get better purchase on violence against women in politics, and we get better purchase on the gendered dimensions of political violence. So we take this framework to the case of Mexico, which is a case where there is, unfortunately, high levels of political violence. It varies throughout the territory. Some places experience more political violence than others, but similar to Sri Lanka and the Maldives, this is a case where in some instances, violence is part of the political process, regretfully. And so to give that picture, I put up here some statistics. So on the one hand, we have a narrative in Mexico about violencia política contra las mujeres. And it's become especially pronounced because of the implementation of gender parity in Mexico. And then on the other hand, we have data on political violence in the 2020 to 2021 electoral process. So for instance, El Telected reports over 1,000 aggressions affecting 900
over 900 different political actors, and actually 64% of these political actors were men. El Telected also reports that in the 2020 to 2021 process, 102 political actors were killed, 87 of those were men, 36 of those 102 political actors were candidates, and 29 were men. So here we see the contrast, right? We see a narrative about political violence against women as being the price of gender parity. And then we see aggressions and murders and assassinations where the most victims are men. And there's also data from ACLED that suggests that 24% of the targets of political violence were women. Now, the way ACLED clarifies a target of political violence, it's not just women political actors. It could be women voters, women state officials, basically any victim of political violence. They're just looking at were the victims men or women. And so it is quite serious, right? Mexico had the highest proportion of any country in the ACLED data set of political violence targeting women. So we don't want to minimize women as targets of political violence or violence against women in politics, but we are entering into this set of contrasting narratives and set of contrasting phenomena. So in the case of political violence, in the case of Mexico, it seems to be that most victims are still men. So given this theoretical framework and given the context, we are looking at 4 hypotheses in our study. So we say that violence against women in politics suggests that women are more exposed to violence than men, but in cases where political violence is normalized, the gender gap appears to not exist or might be reversed. So we suggest that men and women politicians in Mexico are likely to report similar rates of exposure to political violence. But that does not mean that violence against women in politics is not simultaneously occurring. And here we draw on research where qualitative narratives and testimonies of women politicians point heavily towards patriarchal and misogynistic behavior within the political parties. And so we say that relative to men, more women politicians will report that perpetrators of abuse are members or supporters of political parties. And since we're looking at gender gaps to either give us evidence of violence against women in politics or not, we think there could be evidence of gendered motives in the case of abuse perpetrated within the parties. No matter whether the violence is violence against women in politics or political violence, we know from evidence across the globe that gender still shapes the form of the attack. So we think that relative to men, women politicians in Mexico will report higher exposure to political violence that uses gendered norms and tropes. And again, by gendered norms and tropes, what we mean are forms of attack that use sexual language, misogynistic language, that threaten sexual assault, those kinds of forms. And then finally, we turn to impacts. And we call attention to the narrative and the policy attention that this very important problem of violence against women in politics has received. And so we suggest that the narrative and the problem framing of violence against women in politics, combined with the very real resistance to gender parity, means that no matter what's actually happening on the ground, no matter how people are motivated, or no matter how politicians are attacked, that women are going to feel less safe exercising their political rights. So we predict that relative to men, women will be more likely to understand their exposure to and experience with violence in terms of their gender. So how do we test these hypotheses? So we build on recent studies and other contexts, Sweden, the United States, the Maldives, Sri Lanka, Thailand, that's using surveys to compare men's and women's experiences with political violence. And Ellen Bejanagard and I, in other contexts, have talked about the importance of comparing women and men because the gender gap can provide evidence, even if indirect, of which group is affected more and in which ways. So we were really explicit to compare, setting out to compare men and women. So in 2020, Sophia and I did a pilot of our survey, and we contacted all deputies, senators, and mayors holding elected office at the time, and using their official email accounts. So we had very low response rates. As you can see right there, we had an equal number of responses from men and women, but overall 32 responses is really low. So then Sophia and I said, okay, how could we up our response rate? Well, we really want to compare women and men, but maybe women would be more interested in taking our survey. So Sophia and I, both know a lot of women politicians, both current and former in Mexico. And so we
we abandoned the scientific method and decided to just snowball our survey. And we sent a lot of emails saying, hey, could you please fill this out? And we got a few more responses, but still, nothing representative. And so I think there's kind of a broader conversation, and we chatted with Celine a little bit in the run up to this, about how do we reach this population. And it's a hard to reach population. They're busy, and we also have a survey about sensitive material. So I'm super happy to talk about this more in the Q&A. But we persisted. So we ran another survey in 2021, and we contacted all candidates running for the Chamber of Deputies. So this is now only a federal level survey. We revised our survey in certain ways to make it partly about political violence, but partly about campaign strategies more broadly, to sort of lower maybe the flashpoint or the sensitivity about the content. We sent over 2,000 email invitations to candidates using the email addresses from INE that they used when they registered. The survey was in the field for about 3 weeks in the run-up to the election. We got a higher response rate here, so 225. 63% of the respondents were women. Now, our survey was not presented as being about gender or about political violence. But I think the higher response rate from women here might have to do with a sort of a compliance or a more likelihood to respond story. Most of our respondents came from Movimiento Ciudadano, followed by the PRI and the PDEM. So our survey questions, I just put a little screenshot here of a bit of what our survey looked like. We asked a lot of questions about the types of attacks, so where people experienced physical violence, psychological violence, harassing messages online. We asked if they knew who the perpetrators were or who they thought the perpetrators were. We asked them what they thought the perpetrators would achieve. We asked them about some of the effects of violence. Did they consider renouncing their candidacy, changing their campaign activities, altering their political positions? We asked them about to give their reaction to statements about political violence. So we asked them to agree or disagree with a statement like, people exaggerate the problems of violence in this country, or violence is part of politics in this country. I think the second one was exactly the question. There is a culture of harassment and threats in Mexico, and we asked people to agree or disagree. We also asked some questions to measure their gender and feminist attitudes on public policy issues like abortion. And we asked them questions to assess the quality of Mexican democracy. We haven't actually used those last questions yet, because what I'm about to show you is a very preliminary analysis. So we have a lot more data that we can work with in the survey. So what I'm just going to show you is our results on those first few bullet points, right? So did we see any gender differences in the types of attack, in attitudes or beliefs about perpetrators and the effects of violence? So quickly, our pilot results and our main survey results on the questions about political violence, which were the same between the two surveys with just slight adjustments to refer to the campaign or holding office. And again, these are not representative samples. They are not generalizable. We have a very small response rate, but we did see in the pilot that men more than women reported receiving abuse of any form, and that men and women reported the same types of abuse, that most described their aggressors as dissatisfied citizens or party members, not necessarily organized crime or criminals, and that most blamed both their own and rival parties in roughly equal proportions. And surprisingly, both men and women respondents thought that women were more unsafe. So again, super preliminary, but our pilot suggests that despite similar exposure to and forms of political violence, women are perceived as more vulnerable. So turning to our main survey, and again, we have just made the very first cut at the data. So all I'm presenting today are descriptive statistics. We know that we have a lot more work to do to look by patterns by party, by whether the candidate ran in a single member district or for a PR list. So we have a lot more to do. But this is just the proportion of men and the proportion of women who reported gender differences in who reported whether or not they had experienced a certain type of political violence, and then a statistical significant test to see if there's a difference between men and women. So you can see we asked about a lot of different kinds of political violence. And so what I'll just call your attention to
is the blue, are two cases where actually the gender gap does suggest that men report this form of violence more than women. And so we see this in the case of just general threats and threats to harm to your person or property on social media. But when we ask about gendered forms, sexual harassment, offensive gender-based comments on social media, and offensive gender-based comments in person, we see that women report more than men. So we do find some suggestive evidence that generally men are more threatened. So that supports our first hypothesis, but also that women experience violence with gendered forms more than men, which supports our third hypothesis. Just some last points. We don't see any difference in a pure descriptive analysis in who men and women respondents blame. So men and women are equally likely to blame leaders of rival parties, followed by unsatisfied members of the public or unknown aggressors, followed by leaders of their own party. So we don't, in this case, find support for our hypothesis 2, which is that women more than men would report aggression from inside the parties for reasons of parties' historic and well-known resistance to women's candidacies. We also find, somewhat in contrast to hypothesis 4, where we thought women more than men would perceive themselves to be unsafe, we found that both men and women report similar levels of feeling unsafe, but that both men and women also believe that women are more unsafe, right? So both men and women tell us that they feel unsafe at about equal rates, but when we ask them who is more unsafe, both men and women say women are more unsafe. When we asked people about whether they changed their behaviors in response to violence, again, we found no gender differences between men and women in terms of things like not going to an event, changing your political position, hiding your personal contact information. The only exception was we found suggestive evidence that women more than men were likely to renounce their candidacies. And nearly everyone agrees that a culture of harassment and threats exists in Mexico. So, which is disappointing, but also gives us a sense of where the narrative and disappointing from a normative perspective, but empirically gives us a sense of what political candidates are thinking. So our next steps and our conclusions. As I said, I know we have a lot more to do with this data. I'm super excited to hear your recommendations. But we do think overall that comparisons between men and women point away from violence against women in politics and towards political violence, but of course, political violence with gendered patterns and gendered forms. On average, women and men political actors have similar exposures to violence, but I really want to be clear that this does not mean that violence against women in politics does not exist, right? These are different phenomena, they overlap, they occur together. Our question is just, how can we separate them out and what kinds of evidence do we get for the prevalence of different forms in a candidate survey? Clearly, women are perceived, both by women and men, to be more vulnerable, no matter the actual realities on the ground. I think this could be a really interesting question for future work, maybe even a question to explore with qualitative interview data. But turning back to our survey, descriptive statistics are starting to tell the story. But again, we have a lot more work to do. I think we'll create some indices. I think we'll use our questions about candidates, gender, and political attitudes to predict perceptions. I'm really curious to know if those who are more critical of Mexican democracy are more likely to report violence or more likely to say that women are unsafe. So this is, again, a first cut at our survey data. And I'm really grateful for CDE for giving us this deadline to make this initial analysis of our survey data. And so I just want to thank you and encourage you all to stay in touch with both of us. So thank you so much. Muchas gracias. Gracias, Jen. Fue mucha información en muy poco tiempo y mucho que digerir ahora. No lo dije antes, pero de verdad apreciamos mucho que, bueno, en el programa de estudio de la violencia, además, siempre lo pensamos con estos tres ejes, ¿no? Violencia criminal, violencia del Estado, violencia contra las mujeres, bueno, de género, ampliamente descrito. Y este tipo de investigaciones es una enorme oportunidad para ver cómo en realidad estas violencias confluyen, ¿no? Y están traslapadas en muchas dimensiones y es uno de los grandes retos que tienen, ¿no? En esta agenda por delante, pero nos da gusto que podamos ser parte de esta conversación.
y felicidades por todo lo que están haciendo a pesar del reto de recopilar respuestas, ¿no? Entre élites políticas y bueno, Sofía sabe de todos esos retos además. Le doy la palabra a Celín González, que olvidé mencionar además que también, más allá de esta encuesta, como ustedes, ha estado haciendo trabajo hablando con muchas de las mujeres en distintos estados y municipios y pues eso, darle voz a esas experiencias también se vuelve bien importante en este proceso, ¿no? Entonces, adelante, Celín, encantados de escucharte y gracias por estar aquí. Gracias, Sandra. Primero quiero agradecer a Sandra Ley y a Guillermo Vázquez por invitarme a comentar el nuevo proyecto de investigación de Jennifer Piscopo y de Sofía Coliñó. La verdad es que yo estoy muy emocionada de estar aquí porque soy fan de Jennifer y de Sofía. He utilizado mucho de sus trabajos teóricos y prácticos que han hecho tanto en violencia, el lazo entre violencia política y mujeres, pero también sobre representación sustantiva que hizo Jennifer en su doctorado. Entonces, estoy muy contenta de estar aquí. Y digamos, el texto que hoy nos presentan, o el proyecto de investigación que hoy nos presentan, es sumamente relevante para analizar justamente estos lazos entre política, violencia y mujeres. Primero, porque existen muy pocos datos sobre la violencia que sufren mujeres y hombres, y específicamente en México, la gran mayoría de los análisis que se han hecho son generalmente testimoniales o anecdóticos, que solamente se enfocan en las experiencias de las mujeres, no de los hombres, y o que analizan más bien los cambios normativos sobre las nuevas reformas electorales sobre violencia política contra mujeres en México específicamente. Entonces, su estudio y su encuesta es sumamente relevante y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Esta es una de las primeras encuestas, digamos, que estudian las brechas de género en manifestaciones de violencia entre hombres y mujeres que participan en política. Y lo que busca esta encuesta es, como dijiste, Jennifer, ¿no? Comprobar dos posibles hipótesis, dos posibles argumentos o tesis sobre por qué las mujeres al ingresar en la política sufren actos de violencia, ¿no? Por una parte, y justamente tú empezaste esta discusión teórica con Monalena Kruk y Juliana Restrepo en 2016, me acuerdo de sus artículos en Política y Gobierno muy interesantes. Justamente buscan comprobar estas dos hipótesis, ¿no? Si la violencia que sufren las mujeres en la política es realmente porque son mujeres y hay un aspecto generalizado, digamos, que busca realmente mandar un mensaje de odio como grupo a las mujeres para mantener, digamos, el dominio masculino en la política, o más bien esta violencia que sufren es muy parecida entre hombres y mujeres, y lo que sucede más bien es que la violencia que sufren busca realmente cambiar resultados políticos, ¿no? Y como bien mencionas, y el trabajo que han hecho Bardal, Bargenar y Hackanson, ¿no? Sobre las diferentes implicaciones que tiene de analizar estas dos tesis. Y en este sentido yo tengo varias preguntas sobre, primero, cómo conceptualizaron la violencia. Sabemos que hay una discusión teórica sobre utilizar definiciones minimalistas sobre la violencia, que solamente enfocarse sobre aspectos visibles, violencia física específicamente, y sabemos que también conceptualizar la violencia de manera minimalista sesga un poco las experiencias, sesga el estudio, ¿no? De la violencia, y generalmente predominan las experiencias masculinas en este tipo de estudios, ¿no? En cambio, si utilizamos una conceptualización más exhaustiva de la violencia, donde utilizamos violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica o patrimonial, podemos observar lo que pasa realmente con las mujeres. Y en este sentido quisiera hacerles una primera pregunta, que es, yo sé que ustedes utilizaron una conceptualización más exhaustiva de la violencia, porque obviamente están analizando ataques psicológicos y ataques sexuales, pero quería preguntarles si utilizaron, por ejemplo, la ley ahorita de acceso a una vida libre de violencia, puso ya 22 expresiones de violencia política contra mujeres en México, saber si utilizaron esas expresiones para construir su encuesta o no,
y en todo caso saber si analizaron utilizarla o trataron de separarse totalmente de lo que dice la ley, saber por qué no analizaron, por ejemplo, temas como violencia económica o patrimonial, que también están dentro de la ley, ¿no? Y creo que eso puede ser muy interesante a nivel de análisis sobre el tipo de violencia que viven las mujeres. Por otra parte, quería preguntarles, y justo antes de empezar esta sesión, yo sé que hicieron varias pruebas piloto, obviamente hubo un montón de dificultades para recabar los datos, ¿no? Y sí me gustaría saber qué tipo de dificultades tuvieron, porque obviamente las mujeres contestan más que los hombres en su encuesta, y me pregunto si tiene que ver con el framing que dieron para invitar a contestar la encuesta, o si ya si había una cierta predisposición de las candidatas de decir, bueno, yo sé que esta encuesta se refiere a manifestaciones de violencia de género, entonces la voy a contestar más. No sé, saber si tienen algunas hipótesis sobre eso, de por qué contestaron tan poquitos hombres. Yo en la encuesta que hice justo también me pasó lo mismo, los hombres no contestaron la encuesta, la mayoría fueron mujeres. Creo que también hubo una predisposición de las mujeres por contestar, porque seguramente ya sabían, o no sé. Creo que estaría interesante saber esas dificultades que tuvieron. Y la otra es saber, sé que se enfocaron ya en la encuesta principal en solamente las diputaciones, ¿no? Y ahí creo que sería muy interesante analizar las diferentes manifestaciones de violencia o expresiones de violencia que sufrieron hombres y mujeres, como tú dijiste, ¿no? Si son de candidaturas de representación proporcional o mayoría relativa, porque ambas formas de elección, digamos, tienen diferentes formas de hacer campaña. Las mujeres que generalmente, o los hombres que están en diputaciones de representación proporcional, no suelen hacer tanta campaña como aquellos que están en mayoría relativa. Entonces, seguramente ahí van a encontrar diferencias significativas entre el tipo de puesto que están, por el cual están compitiendo, y creo que sería muy interesante analizar eso, ¿no? Otras cosas que serían interesantes analizar serían también, obviamente, las características sociodemográficas de quienes participaron en la encuesta. Varios estudios de criminología nos dan, digamos, cierta perspectiva sobre el perfil de víctimas, ¿no? De violencia de género, ¿no? Contra mujeres, y generalmente, por ejemplo, las distintas manifestaciones de violencia tienen distintas dinámicas con respecto a las características sociodemográficas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita me acuerdo de un texto de Sonia Frías, ¿no? Que a menor edad, por ejemplo, de candidatas pueden sufrir mayor violencia sexual que aquellas que son con mayor edad, ¿no? O menos jóvenes. Entonces, seguramente va a haber una interacción entre variables sociodemográficas y las diferentes manifestaciones de violencia, ¿no? Y supongo, y espero que después puedan hacer estos estudios, ¿no? Pero supongo que cuando ya estén analizando violencia sexual específicamente, se vaya a observar muchas mayores diferencias justamente con estas variables sociodemográficas, ¿no? Que creo que serían importantes analizar. Y bueno, como discutimos anteriormente, también creo que ahorita ustedes se están enfocando solamente en diputaciones, ¿no? Que son, es un tipo de puesto muy específico, es legislativo, y eso implica que pues se diferencie con otros puestos políticos como presidencias municipales, sindicaturas, regidurías, y creo que eso va a ser importante ponerlo en el texto, ¿no? Porque si es un puesto legislativo y suponemos que hay diferencias entre puestos legislativos y puestos ejecutivos, entonces creo que ahí va a ser interesante hacer esa aclaración. Y lo otro que pensaba es que si pueden, digo, supongo que fue una encuesta, no sé si fue una encuesta anónima o conocen el nombre de la persona que contestó la encuesta, pero sería muy interesante analizar si los porcentajes de votación que tuvieron
estas personas también tienen una interacción con los niveles de violencia que sufren, ¿no? Entonces, supongan, por ejemplo, en distritos de mayoría relativa, donde la competencia fue menor del 5% entre el partido ganador y el segundo partido perdedor, seguramente va a haber mayores niveles de violencia, o podríamos suponer que va a haber mayores niveles de violencia que en aquellos distritos en donde hubo una gran diferencia de votos, ¿no? Y creo que será muy interesante porque pueden conseguir la información en el INE sobre el porcentaje de votos que obtuvieron cada candidata y cada candidato de los partidos políticos, hacer esa relación entre distritos bastiones o distritos perdedores o distritos competidos, ¿no? Y creo que eso puede ser muy interesante también para analizar. Y lo otro que quería preguntarles es, ya en la tabla descriptiva, me sorprende mucho ver que no es significativo que entre hombres y mujeres ser tocadas sexualmente. De hecho, ese no es significativo, pero sí es significativo ser acosado sexualmente, ¿no? Y me pregunto si no hay un traslape ahí en los conteos o en la manera que preguntaron estas cuestiones sexuales. Y seguramente sí hay un efecto, ¿no? Una brecha de género, sobre todo en lo sexual, porque tiene dinámicas muy patriarcales, lo voy a decir así. Pero me pregunto si no hubo traslape entre eso. Y también en algún momento ponen gender forms, ¿no? Y quisiera saber cómo hicieron esas preguntas, ¿no? ¿Qué tipo si le sucedió esto porque es mujer? O cómo hicieron esas preguntas en el cuestionario, porque justamente toda esta parte de conceptualización de violencia contra mujeres en la política o de violencia de género contra mujeres en la política, en lo práctico aterrizan estas preguntas y sí es muy interesante saber cómo preguntaron estas cosas sobre género en específico, ¿no? Porque no todos tenemos el mismo entendimiento de lo que es género y muchas veces normalizamos lo que es género, normalizamos violencia de género. Entonces, quería saber un poco más sobre cómo hicieron estas últimas preguntas sobre violencia sexual y si no hay un traslape ahí. Lo voy a dejar hasta aquí para poder platicar con ustedes un poco más. Muchísimas gracias, Celine. Sandra, ¿quieres que Adelante, ya en Sofía contestemos? tienen unos minutos para responder a los comentarios de Celine, en lo que la audiencia me puede ir mandando mensaje por si quieren mandar sus preguntas. Ok, Sofía, ¿quieres contestar algo? Porque ya hablé bastante. O si no, yo conteste. Si quieres, yo puedo contestar algunas cosas sobre cómo hacemos la encuesta y si quieres empieza tú y yo complemento con algunas cosas, como quieras. Sí, si quieres ve tú. Ok, para mí, Sofía, me está costando escucharte. Está diciendo que vas a contestar después que yo. Sorry, no, but if you eso want es mejor. to go first, yeah, if you want to go first, and then I can complement. Es porque la voz es muy baja, entonces. I am sorry, I am on Starbucks. Ok, yo voy. Voy a contestar varias cosas, pero quizás no en el orden. Pero Celine, fantástico los comentarios. Las cosas súper fáciles para contestar en los análisis que sugeriste, totalmente tienes la razón. Sí, en la encuesta preguntamos la edad, preguntamos si son miembros de la comunidad LGBTI. Tenemos edad, LGBTI, distrito, que es mayoría relativa o representación proporcional. Tenemos también la región, ¿no? Que era en el norte, sur o centro del país. Y sí podemos cruzar estos detalles sociodemográficos y de políticos, ¿no? Y también preguntamos si eran candidatos para la primera vez. Entonces tenemos información sobre sus trayectorias políticas y de sus identidades personales y sí, podemos hacer la cruce, tenemos que hacer este cruce para ver si cambian las respuestas. Con
con respecto a la pregunta que nos hizo últimamente sobre esto, sí, okay. Sí es la verdad que estas preguntas no está statistically significant la brecha de género en otras formas de ataque, esta y esta, pero sí la dirección de la brecha va en la dirección esperada, ¿no? Hay más mujeres diciendo que eran touched in a sexually unwanted way, y hay más mujeres diciendo que recibieron comentarios ofensivos sobre género, sobre mensajes de texto, llamadas o correo. Entonces, la brecha de género opera en la manera de que esperamos, y yo propongo que tenemos muy small sample size, ¿no? Y es difícil ver brechas que son statistically significant con el sample size, pero está en la dirección que esperamos, ¿no? Por todas las formas de ataque de manera sexual, usando un mensaje sexual, más mujeres que hombres dicen que habían experimentado esto. Y con respecto a las preguntas más conceptuales, voy a contestar en inglés, porque para mí hablar de la teoría es un poco más fácil en inglés. So we asked about physical, psychological, and online violence. In part, we matched those questions to questions that Sandra Heskansen and her co-authors had asked in the Swedish parliament, because we wanted to have some comparability across countries, even though understanding that Mexico and Sweden are dramatically different countries, right? You're right, we didn't ask about economic or patrimonial violence. And I was just looking through the survey, and we don't actually have any questions about campaign funding at all. So I'm going to chalk that one up to regrets. But, but conceptually, you know, for those that aren't as immersed in the debate about violence against women in politics as others, let me phrase that the idea of violence, economic or patrimonial violence against women, which is in the laws and policies to prevent and sanction violence against women in politics, the idea is that patrimonial or economic violence would be things like withholding campaign resources from women, which we know that parties do, right? So I'm going to ask for Chatham House rules and just say, you know, which means please don't tell anyone else I said this, don't share this part of the recording. You know, I absolutely, there is a campaign gap, right? And we know political parties withhold funds from women. I just published a paper in CPS demonstrating this really clearly in the case of Chile. So I am not at all saying that there is not gender discrimination in the way parties distribute campaign funds, but I don't think Sophia and I were thinking about it as a form of political violence, right? It might, that's why I'm saying, you know, don't quote me on this. I know this is really controversial, but I don't mind sharing it in this topic. It's not that I don't think it happens. It's not that I don't think it's a real and serious obstacle that women face in their campaigns, but I think we need more discussion about whether withholding campaign resources is a form of political violence. I think we know from testimonies of men and women across the globe that online harassment is a form of violence. It is psychologically distressing. It is upsetting. Mobbing is upsetting. Right? And it's frustrating if your party doesn't give you campaign resources. It's absolutely gender discrimination. But I do think we need more conceptual discussion about when does gender discrimination is violence or not. So I think that's why we didn't include patrimonial and economic violence. But other than that, for psychological, emotional, and physical attacks, we tried to be really comprehensive. Adding on that, can I? Yeah. So adding on that direction, I just would like to say that also the reason why we are not including economic violence here is because in the case of Mexico, the distribution of resources responds to a lot of other dynamics. So for example, the law, inside a political party, but it's unlikely that a party will not fund the women because they don't want to have them win, right? So, I mean, there are a lot of gender dynamics that might play a role there, but we think that it also, I mean, as Dan was saying before, it needs to be unpacked in a different way. The other thing that I want to mention that maybe I can chip in the answer is about how we ask specifically, or how do we conceptualize violence.
which is another of the very nice questions that Celine was bringing in. And thank you again for the comments, they are great. So we recognize that men and women might understand violence in a different way. And all the literature on victimology will indicate as well that having a very stringent description of what is violence might motivate biased responses. So what we did is first, we asked them openly whether they have been subject of any form of harassment, abuse, intimidation in a general framing. And then candidates can answer yes or no, so it's a binary question. And then we don't filter this question, and this also comes from all the research that the representative audit of Britain team in the UK, who, I have been part of this group investigating violence against or gender political violence in the UK. And what we found here is that if you filter the question, so if only people that say yes can answer the different types of violence that they have suffered, then that produces biased responses. However, what we do is we present them with an unfiltered question when they answer yes or no, and then we present them with specific situations, and they can tick yes, no, and how often. In this case, we don't analyze how often because the N is not sufficiently large, but we ask them later on whether they have been subject of any online harassment, any online abuse, things that happen online, over email, face-to-face, physical violence, and we present them with different items there. So what I did there, or what we did when we analyzed the surveys, is to also look at what happens if we compress all of these different forms of abuse and we create a binary measure of yes, no, depending on how many of them they have answered. And our results don't really change. So with that, we can say that, yeah, people understand, or when they answer yes or no, they kind of have an understanding of, whether they felt that they have been subject to violence at some point during the campaign. So we were specific about the period in which we were asking, that it's only during the campaign, their position, so their position as candidates, not as parliamentarians seeking the election or anything like that. So just specifically the period, specific their position, and then we leave these two avenues, like the open-ended question, and then not open-ended because they cannot really answer what they want, the binary question, and then the list of items. ¿Puedo decir algo más? Sí, claro, adelante. Qué interesante lo que dices, Jennifer. Efectivamente hay, y Sofía, efectivamente la conceptualización de violencia, ¿no? Sobre lo que conceptualizamos como violencia es muy importante justamente cuando estamos analizando esto. Y qué bueno que me dices que piensas que la violencia económica y patrimonial no la ha considerado porque justamente pueden ser más bien observados como obstáculos y discriminación más que como actos de violencia, y creo que eso es importante señalarlo, ¿no? Sobre todo porque como saben, en 2020 se aprobó una reforma electoral en México sobre violencia política en razón de género, y una de las causales también es violencia económica y patrimonial, ¿no? Entonces, es muy interesante esta visión y esta conceptualización de violencia que tienen, y efectivamente yo comparto esta preocupación tuya, y que sí, efectivamente tenemos que ampliar el debate sobre la conceptualización de violencia, ¿no? Y eso es un problema no más allá de los estudios empíricos, ¿no? Por ejemplo, porque está llegando en los últimos años en México, sí, muchas peticiones en frente de los tribunales electorales de mujeres que estaban negando recursos de la campaña debajo del framework, ¿no? De violencia política hacia las mujeres. Y el tribunal no está apoyando estas peticiones, ¿no? Porque el tribunal está diciendo que no tienen evidencia que el negado de los recursos sí era violencia política o en razones de género o era por otra razón. Y la consecuencia de esto, yo temo, es vaciar el concepto de la violencia y crear más desilusión en el poder del tribunal para resolverlo. Pero no es que el tribunal no tiene las capacidades de resolver la violencia, es que si amplía el tema tanto
el tribunal va dibujando líneas porque tiene que dibujar líneas y después es como un enfrentamiento, ¿no? Entre los límites de la ley y los demandas de las activistas. Y es muy difícil, ¿no? Y yo creo que el tribunal ha tenido un gran apoyo al concepto de la violencia política en razones de género, pero ya está en un momento de resolver los casos, es otra cosa, ¿no? La evidencia que demanda los juicios es diferente de la evidencia que demanda quizás un juicio de opinión pública, ¿no? Y es súper difícil, pero quiero estar claro que no estoy diciendo que el fenómeno existe, ¿no? Porque muchas veces me interpretan que estoy diciendo que yo dudo en el fenómeno. No dudo en el fenómeno, es como lo que decidimos llamarlo tiene consecuencias, ¿no? Para la ley y para las políticas públicas, ¿no? Definitivamente de acuerdo contigo. Muy de acuerdo. Yo tengo varias críticas sobre la ley de acceso a una vida libre de violencia, sobre todo porque confunden contextos relacionales con formas de violencia, con métodos, ¿no? Y sí tiene repercusiones en políticas públicas que sí tenemos que discutir, porque como dices, si no vacías de contenido lo que es violencia, ¿no? Y es muy interesante esa discusión. Con respecto a cómo construir la encuesta, también me parece muy interesante que hayan utilizado estas dos preguntas con Hakaxon. Conozco el trabajo de ella y lo que hizo en Suecia comparando mujeres y hombres, y va a ser muy interesante posteriormente que ustedes puedan hacer otro proyecto de investigación comparando estas dos preguntas. Me parece muy interesante que hayan hecho eso. Y lo otro que se me olvidó comentarles en la primera participación es que al final yo sé que ponen que estaría muy interesante hacer un índice, ¿no? Porque, digamos, una candidata y un candidato no sufren solamente un tipo de violencia, sino sufren a lo largo de su campaña política diferentes manifestaciones de violencia. Ahí van a tener que analizar si suman todas como si fueran igual de graves, o más bien ponderar por el tipo de violencia. Entonces, a lo mejor violencias sexuales son las más graves y las que tienen que ver con destrucción de propiedad y todo eso son menos graves y lo ponderan de manera diferente. Pero yo creo que van a encontrar análisis muy interesantes si hacen este índice, ¿no? Sí. Entre todas las candidatas y candidatos que entrevistaron. Sí, y también mirando a una de las preguntas en el chat que viene de Natalia. Muchas gracias, Natalia. Sí, es exactamente lo que tenemos que hacer en los próximos pasos, ¿no? Es interactuar las variables y es totalmente razonable esperar que las mujeres que contestaron que sufrieron violencia física, sí, también son los más probables de decir que las mujeres son menos inseguros porque se experimentaron la violencia por razones de género. Y la única cosa que puedo decir es watch this space. Y yo creo que en los próximos meses, Sofía y yo estamos haciendo más análisis y una nueva versión del paper, y con mucho gusto vamos compartiendo la nueva versión con todos los participantes acá. Gracias además por ese intercambio entre ustedes. Ya vieron que está explotando el chat con muchas más preguntas, se las leo para que ustedes puedan tomar nota y las administren como consideren, y luego le doy el micrófono a Guillermo Vázquez del Mercado para que pueda también platicar un poco con ustedes. Ya atendías la pregunta de Natalia, Jen, pero está una pregunta de Daniel Bastida sobre si podría haber una relación entre experimentar violencia según el partido político, ¿no? De si soy del incumbent party, ¿no? Del partido en funciones o no. Otra variable como contextual en el sentido que decía Celine. Gracias, Daniel, por tu pregunta. Está además una pregunta de Patricia, ¿no? Sobre si las legisladoras padecen tipos diferentes de violencia en el ejercicio de su cargo, difiriendo de sus colegas hombres, un poco esa tabla que ya nos enseñabas, Jen. Y Natalia amplía su pregunta sobre si podría haber más que saber sobre la comunidad LGBT, dado que tienen esta pregunta no más amplia de género, ¿no? ¿Qué tanto más puedes desdoblar esa parte?
Y luego le doy ahora la voz a Guillermo y Vázquez del Mercado y a Juan Diego Duque Salazar. Adelante, Guillermo. Hola a todas, todos, qué padre estar aquí con ustedes. Felicidades, Jennifer, por el esfuerzo y por... Yo leía este documento y la verdad es que me quedaba... Lo único que imaginaba era el reto que implicó obtener respuestas, ¿no? Y todos los incentivos negativos que existen para no responder y para decir, no, mejor no. ¿No? Es un tema súper delicado y en un contexto de política, pues creo que los incentivos están para no responder, pero ustedes, sin embargo, están redoblando esfuerzos y obteniendo resultados interesantísimos. A mí de verdad me voló la cabeza cómo pues cuando yo empecé a leer decía, es que parece que no hay tanta diferencia, y pues, como que no hay tanta diferencia, debe ser muy claro, ¿no? Pero los datos son muy interesantes en que pareciera que incluso los hombres pues, son sujetos de mucha violencia, y cuando ya entramos al tema sexual empieza a dispararse la cosa, ¿no? O a separarse, ¿no? Pero bueno, creo que como bien dicen ustedes, esto apenas empieza. Y bueno, por un lado les quería preguntar un poco cómo estuvo ese tema de los retos, de incluso contactar autoridades, ¿no? Que enviaran, estuvieran dispuestas a enviar, a compartir el cuestionario, a generar conexiones, ¿no? O sea, porque es un tema muy complejo y creo que en México incluso, pues debe serlo aún más. Y por el otro lado, preguntarles si tienen pensado abundar en el tema de la violencia de crimen organizado, que estaría interesante ver. No sé si les dé para tanto, pero en una de esas pueden identificar a partir de la pregunta sobre perpetradores y cruzar con el tipo de violencia. Pero bueno, un poco eso, un poco echarles porras porque sí está muy impresionante esto, pero me llamó muchísimo la atención en lo cuesta arriba que van, pero incluso aún así siguen hacia adelante y parece que esto va por muy buen camino, ¿no? Si nos pueden platicar un poquito de estas dos ideas. Gracias. Sí. Gracias, Guillermo. Le doy nada más. Adelante, Jen. Vamos. Es que falta Juan, una pregunta más y ya para que ustedes respondan. Perfecto. Juan. Dale, no, pues muy interesante escucharlos. Me presento, soy Juan Diego Duque de Uppsala University. Y muy interesado como sobre estos temas también de Colombia, entonces también trabajando este tema en Colombia un poco. No, es una pregunta que tenía que me parecía muy interesante, dice entender cómo los impactos de la violencia, que ustedes tenían algunas preguntas de si ha sufrido alguna violencia, qué tipos de decisiones tomaban después y resaltaban el tema de la renuncia a la candidatura. Entonces, no sé, mi pregunta era más si han podido empezar como a explorar un poco tal vez los tipos de violencias que tal vez están más correlacionados con esos impactos, porque yo creo que tal vez hay un tema muy interesante porque tal vez eso no se ha explorado mucho y es entender si tal vez son las violencias psicológicas o las físicas las que tienen un impacto. Mi intuición diría que es más las violencias físicas que pueden tener un impacto, no incluso en la víctima, sino en otras potenciales candidatas, porque tal vez es un tipo de violencia más público, pero no, nada, como una idea que me parecía interesante que podrían como explorar. Gracias, Juan. Y si quieren, pueden responder y tenemos otra ronda chiquita de preguntas para ustedes antes de terminar. Perfecto. También estaba tratando de contestar algunas preguntas en el chat y les piden disculpas que los teclados norteamericanos nos pueden poner los acentos en español. Entonces, espero que me entiendan aún sin los acentos correctos. With respect to the survey, and Sophia has more to say, when we first started, we did the pilots, and we should have talked to Sandra. So, you always do your subject, do your study, and then have lots of regrets about what you didn't do. But, Sophia and I had a lot of concerns about doing a survey on political violence. Sophia's family is still in Mexico. So we even had concerns about naming ourselves in the institutional review board form, right, that you have to send to get consent. We were definitely sensitive to candidates
not wanting to talk about political violence, especially if it had come from organized crime, right? And again, we were also worried about identifying ourselves as people who studied organized crime. And we're not experts in organized crime, right? We're gender and politics folks. So when we first sent the pilot survey, we actually sent it from an email account that came from my oxy.edu address, but that didn't have my name. We set up a special account, and we just identified ourselves as researchers in the US and in London. And that pilot was framed as being a survey about political violence. So we think that affected the low response rates, but I want to say what I also think affected our low response rates, not just in the pilot and the main results. And this is something, our survey was long. Our survey required a high cognitive load for respondents. And so we know that responses are low when surveys are long and when they require a high cognitive load. So I don't know if we can really know whether our low response rates was whether because we were transparent about it being about political violence. And maybe a lot of candidates don't experience political violence, right? So they don't have anything to say. So we had response bias in the way we framed it, right? And then we had a high cognitive load relative to the length of the survey and the complexity of the questions. So when we did the main survey, we didn't frame it as a survey about political violence. We framed it as a survey about campaign experiences. We took about half of the questions or 2/3 of the questions that were from our pilot that were about political violence, and we interspersed them with questions from the comparative candidate survey that were just about campaigns in general. We thought that would, also let us compare Mexico to other countries where the comparative candidate survey has been fielded, and would also occult our purpose a little bit more. And I would say the other consequential decision we made was we never asked directly about organized crime. So when we asked people what the other perpetrators were, we just said agresores desconocidos, Sophia, do you remember? It was agresores desconocidos, or we did say miembros de grupos en la sociedad. So we kind of hand waved on that. And that was probably consequential. And the only thing I can say is we're a fool for not asking Sandra for help, so, and Guillermo as well. So, but that was what we did. And so Sophia, I don't know if you want to say more about that. Yeah, so just to say that, we did the three pilots in Mexico. But also, for example, I have conducted already 3 general election surveys in the UK. So it's also based on the experience there. And what I can say is that, of course, the UK context is super different from the Mexican context. But there are some similarities that we can think of. First is that women are also more likely to respond in the UK. So that's one thing. The other thing is that people in general are also tired of surveys. Like now, we all receive surveys for almost everything. Like even if you go to a restaurant. So in general, it's becoming more and more difficult to receive good response rates in every single survey that we have been conducting. So that's the other thing. The third thing is that, as Jen was saying, the first one was very long, and we were also, because we were clarifying that we were interested on this topic, we were also very ambitious about how many questions we can ask about the same thing. And that's what makes the survey super long. On that survey, we were able to tease out almost every single mechanism, I think, Jen. We really looked into a lot of different things. But in the survey that we got a better response rate, we compressed the questions. We asked about the things that we were more interested in, or that we thought were more likely to get good answers, which means to clarify, to shorten the items and to make them clearer. Even if, for example, we will be losing a lot of the specificity about each of the cases. But it was just motivate panelists to be able to answer more easily. Probably we should have asked for help about the organized crime. But at the time, we were also very much concerned, as Jen was mentioning, about, the security of other people, the safety of other people doing research on the topic, and our own safety when we go, and our family, or my family, who is still there. So. And then in response to Juan Diego, I think, and it's very similar to a comment that came through in the chat, I think that is absolutely what we want to do, is we want to make an index to try to get more purchase on people who are
more like, people who just experience more violence overall, but that I think absolutely also having like sub-indexes, right, for physical violence or sexual violence or online violence, and then seeing if that also correlates with different kinds of perceptions around violence. I mean, I think that's going to really help us understand our results and maybe also do some theory building, right, that's more precise about gendered impacts of political violence. So again, watch this space. We have a lot of ideas of how to dig into our data. Sophia? Just very quickly to tap into that, just to say that there is often a perception that physical violence is more harmful than psychological violence. But there is evidence now suggesting that both of them are equally harmful. That candidates who suffer from psychological violence, they get super tired and they are afraid about, what might happen and not necessarily about what happened already, which is really as harmful as an event that has happened already. So the idea that we can rank forms of violence is difficult because it means that we are kind of normatively saying how people should react to their experiences of violence. And I think we are trying to depart from that perspective by saying that, like at the end, candidates shape their behavior based on their perceptions of this violence as well. So to depart from this normative view that one thing is more dangerous than other, or, that they can be unequally affected by it. So. Gracias, Sofía. Gracias, Jen. Hay otras preguntas de que trataré de meter yo la mía, porque pues ya voy a aprovechar. Y Viridiana deja además su pregunta, pues más como, ¿no? Como creo que todos la compartimos, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos con esto, ¿no? En términos de cómo visibilizar, no más de esta violencia de género que ocurre en los partidos, pero otra que probablemente ocurre en en los espacios privados, ¿no? En donde incluso si en términos públicos hay un 50+1 establecido por ley, ¿no? Esta violencia se replica mucho más allá, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos seguirla visibilizando? ¿Qué implicaciones? Creo que Jen, Sofía, yo sé que ustedes hacen esto pensando, ¿no? No solamente en el finding, sino esto más adelante, cómo puede contribuir, ¿no? Para visibilizar, para repensar qué es lo que ven, para informar, ¿no? Una ciencia política que también pueda contribuir en ese sentido social y políticamente, ¿no? Y yo quisiera como también aprovechar y colar algunas de mis preguntas en el sentido de la pregunta que hacía Guillermo, esta parte de lo que podrían hacer con la violencia del crimen organizado. Yo creo que sí, a lo mejor por ahí pueden cruzar algo de estas preguntas que tienen, ¿no? De estos agentes externos, ¿no? O no identificados. A mí me llama la atención que citan estos datos del QELEC, pero en realidad allí, pues el gran reto, como ustedes lo saben, es que hay una combinación de muchas violencias en esos datos de las consultorías. Entonces, aunque en asesinatos solamente sean unas cuantas mujeres, y si quieren luego podemos platicar más, Amalia se disculpó por no haber podido estar acá, pero Amalia Pulido y yo estamos recopilando información del último periodo electoral, y lo que parecería es que las mujeres, en términos de la violencia que más o menos podemos identificar con el crimen organizado, parecería que a las mujeres llega violencia para disuadirlas de participar en primer lugar, ¿no? O sea, identificamos más amenazas que las llevan a declinar, lo cual es una pregunta bien interesante ante el crimen organizado, ¿qué tipo de candidatas pueden llegar? O al contrario, son espacios que llenan candidatos por una variedad de razones en estos contextos de alta violencia criminal. Creo que a lo mejor la encuesta sí se limita, es muy difícil hacer estas preguntas, ¿no? A estas personas, pero creo que hay datos objetivos agregados que te pueden ayudar un poco a entender eso, y a mí nada me daría más gusto que pensar con ustedes esa agenda de investigación a futuro. Creo que hay otra pregunta sobre una reflexión a lo mejor un poco más teórica del enfoque en los diputados federales, ¿no? ¿Qué ganamos y qué perdemos con este nivel de análisis? ¿Cuáles son las implicaciones para medición frente a otros puestos con otras experiencias de campaña?
¿no? O sea, de qué tan expuestas están, en qué medida, esta es una fotografía de qué, ¿no? O sea, como, y que podríamos esperar más o menos violencia si nos ponemos a ver municipios, ¿no? O sea, como a nivel municipal, qué podría estar pasando. Yo creo que para futuro análisis sí está fenomenal pensar en estos tipos de violencia y a partir de eso teorizar, ¿no? Creo que como lo están pensando, como decían, en tipo de, no sé si es el índice o es como segmentar los tipos de violencia y tener distintas expectativas para esos distintos tipos de violencia. Y creo que a pesar de que hay una como baja atribución de responsabilidad de estos, ¿no? De que dicen, hay unos que dicen son partidos, otros dicen son agentes externos, etcétera. Creo que explotar esa atribución de responsabilidad y segmentar, o sea, como ver los cruces con estos tipos de violencia, te puede ayudar, o sea, creo que es lo que está muy interesante de sus datos, de poder pensar en los repertorios de violencia, ¿no? Por estos tipos de agresores, ¿no? Y bueno, yo que soy como obsesiva con estas, con variables contextuales, ¿no? Pensaba en lo que decía Daniel Bastidas, de los contextos de la competencia electoral, Celine ya se los decía, ¿no? De si está el partido, qué partido está en el poder, pero creo que también hay otras variables contextuales, justo pensando en poder explotar el traslape entre las violencias, de examinar si aunque hayan estado limitadas en cuanto a la violencia del crimen organizado para medirla en la encuesta, podría ser una variable contextual a partir de la cual pueden explotar qué tanto lleva a la explosión o no de estas otras violencias, ¿no? A su manifestación, que es una agenda de investigación que justo, pues aquí en el PB hemos estado platicando mucho, ¿no? De cómo se están traslapando y a lo mejor por la vía de medir contextualmente la violencia criminal, pueden entender en qué medida se está traslapando con esas otras cosas. Avi Córdoba tiene como toda esta teoría, ¿no? De que la violencia criminal está llevando a que sea más fácil perpetrar estos otros tipos de violencia por los hombres, ¿no? Contra las mujeres. Entonces, a lo mejor es otra forma de dialogar con esas literaturas más amplias. Y le doy la voz adelante, Jennifer. Sandra, te puedo hacer una pregunta porque tienes totalmente la razón, que lo que observamos en la encuesta principal es lo que son candidatos, ¿ok? Entonces no observamos el proceso de postularse y ganar la candidatura. Entonces hay un selection effect, ¿no? Que los que están representados en la encuesta ya ganaron la competencia dentro del partido para hacerse candidatos. Entonces la pregunta es, ¿piensan Sandra, dado a su experticia o otra gente en el Zoom con su experticia en el crimen organizado, que el tipo de violencia que experimentan los precandidatos es de crimen organizado o es de violencia dentro del partido relacionado a las luchas del poder del partido? Porque yo supuesto que es dentro del partido, ¿no? Pero quizás no, yo no soy la experta en esto. Sí, no, yo creo que o sea, no es tan claro, Jen, o sea, de pensar en esa como segmentación tan clara. Las amenazas también ocurren después de que ya son candidatos, sí. Pero hay un proceso de precandidatura en donde sí, definitivamente hay una como proceso de despersuadir, ¿no? A quien se está postulando y creo que ahí hay ahí es importante en ese momento que hemos identificado muchos candidatos que se bajan, ¿no? En ese nivel. Y sí, mucho de eso en aquellos estados de mayor violencia parecería que tiene que ver con esos agentes en particular que están perpetrando violencia para cambiar por completo el espectro político, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante tomarlo en cuenta. Al mismo tiempo, y esto creo que ya es meter mucho más ruido, pero algo que recientemente empezamos a explorar, porque Amalia Pulido a mí me persuadió de hacerlo, era ver a familiares de candidatos y muchas son hijas. Entonces también es pensar en estas otras como segmentaciones de la violencia, de venganzas a través de las hijas, ¿no? Entonces, pero pensando pues como en cómo se traspasa la violencia contra las mujeres mucho más allá. Sí, gracias, Sandra. Sí, y Freddy, perdón, tenías una pregunta. Sí, hola, buenas tardes. Es un poco interesante, ¿no? Lo que ustedes comentan, Freddy Zavala de acá de Chiapas.
en cuanto a la violencia política en razón de género, ¿no? Un poco comentar la experiencia que nos tocó vivir el año pasado en Chiapas, en el pasado proceso electoral, justamente en un contexto, principalmente en los Altos de Chiapas, todo lo que es la región Altos de Chiapas, esta violencia política que también viven las mujeres de los pueblos originarios sobre todo, ¿no? El año pasado por ahí hicimos un planteamiento, una propuesta para poder observar la participación política en el pasado proceso electoral y observábamos justamente esta simulación, ¿no? La simulación de los partidos políticos, sobre todo en estos pueblos originarios de Chiapas, que se da mucho todavía, bastante, en donde muchas mujeres de pueblos originarios se postulan para un puesto de elección popular, obviamente, y se da tanto a nivel federal, para las diputaciones federales, diputaciones locales, pero se da más sobre todo en el contexto municipal, un poco lo que comentaban ahorita, ¿no? En el contexto municipal, en donde en estas planillas de representación popular, obviamente ya con esta nueva ley de paridad de género, en donde si el presidente, el candidato, perdón, es varón a la presidencia municipal, por ley, pues la síndica tiene que ser mujer. Sin embargo, se dan en estos espacios, después de las elecciones, o desde el proceso, desde las candidaturas, van ya con un fin político, con un tinte político de las famosas también, y lo digo con todo respeto, las Juanitas también, que todavía se sigue dando en Chiapas, nuevamente en Chiapas, sobre todo en estos contextos, en donde se simulan estos procesos de elección popular y los partidos políticos, los institutos políticos lo saben, los institutos de elecciones y participación ciudadana obviamente también lo saben, sin embargo, aprueban estas planillas, pero cuando se da el proceso de elección y cuando se da ya la contienda electoral y se dan ya las constancias de mayorías, al día siguiente, por ejemplo, estas personas que fueron candidatas electas a un puesto de elección popular, llámese síndicas o presidentas municipales o regidoras, al día siguiente ellas se están renunciando y suben en estos casos a veces algún familiar hombre, hijos o esposos. Ahí vemos en este caso también una situación de simulación, por ejemplo, en los cargos de elección popular, y cómo también la violencia política en razón de género ahí se da y podemos visibilizar la violencia institucional, la violencia física, la violencia política, obviamente en razón de género, y cualquier otros tipos de violencia que existen también dentro de estos contextos. Sin embargo, nosotros quisimos visibilizar este proceso, quisimos visibilizar este ejercicio de participación ciudadana, ¿sí? Tratamos de buscar recursos, financiamientos, para poder visibilizar este tipo de violencia. Sin embargo, obviamente hay muchos intereses políticos de por medio, intereses políticos, económicos y sociales, obviamente, porque también aquí entran los usos y costumbres dentro de estos contextos que están muy arraigados, ¿no? Muchas gracias, Freddy. ¿Cómo podemos visibilizar esta parte, no? Es decir, se sigue invisibilizando, pero existe dentro de estos contextos sobre todo. Ese era un poco mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Freddy. Muy valioso saber las experiencias desde lo local, y ya nada más dejo unos minutos finales para Jen, Sofía, lo que quieran compartir para el público, ya cierre de estas interacciones. No, es importante. Y un tema en los comentarios sí es que nuestra encuesta la encuesta principal está basada en candidatos a nivel federal. Y eso es lo que es muy diferente de lo que está pasando con los candidatos a nivel estatal y municipal. Y también la situación varía en distintas regiones del país, porque hay hay regiones, por ejemplo, Chiapas, Oaxaca, con más población indígena, más tensión y historia con respecto a cómo se mezcla con usos y costumbres, con la ley de cuota y después la ley de paridad. Quiero decir que estos procesos, Freddy, de que habló sobre Chiapas, han sido súper importantes
en conceptualizar la idea de violencia política en razón de género han sido súper importantes para llegar en frente de la Tribunal Electoral en México, en frente del INE, el tema de violencia política hacia el género, y muchos de los casos que discutió para mí son claramente casos de violencia política hacia las mujeres por razón de género, ¿no? Y la dimensión de la interseccionalidad de no solamente ser mujer, pero ser mujer indígena es súper importante, ¿no? El problema nuestra encuesta, en la encuesta que hacemos con Sofía es solamente una mirada, ¿no? No es la historia completa de todas las experiencias de violencia política por razones de género, ni de violencia política en la totalidad de México. Es solamente tratar de capturar una historia y una mirada, pero es muy importante que las mujeres, sus aliados, los oficiales electorales sean presionando y elevando estas malas prácticas, las simulaciones, porque sí están pasando y sí son muy graves para los derechos políticos de las mujeres y para las mujeres indígenas. Y Sofía, yo sé que estás por volar, entonces si tienes algún comentario final, perdón. No, nada más dar las gracias por todos los comentarios, estuve tomando nota, creo que Jen y yo nos llevamos súper buenas ideas de hacia dónde moverle, nos vamos también muy contentas y como muy encouraged de que lo que estamos haciendo es interesante y como pues como bien decían, creo que pues vamos hacia adelante también para proponer y buscar formas de hacer las cosas mejores y más equitativas. Y muchísimas gracias por la invitación, de verdad, y gracias por los comentarios y gracias a toda la gente que asistió por las preguntas y tan buen seminario. Hace mucho que está bueno. Las ideas que nos dieron para cómo avanzar en el análisis son cosas que no habíamos pensado antes de esta sesión. Estoy súper agradecida, estamos súper agradecidas y muchas gracias por apoyarnos con un análisis muy preliminar. Gracias por su paciencia y entendimiento sobre esto. Estos días es muy difícil dedicarnos a la investigación como queremos, pero las ideas para el próximo borrador son fantásticos. Entonces, muy amables, muchas gracias. Sí, esperamos que regresemos en otro momento con la nueva versión. Seguro, nos dará mucho gusto volver a leerles. Todo el éxito del mundo en este fenomenal proyecto y les esperamos en nuestro próximo seminario el 13 de mayo con Yanilda González de Harvard para hablar sobre violencia del Estado y abuso de las policías. Entonces nos dará mucho gusto volver a verles. Gracias por la oportunidad de reflexionar juntos. Y si vea una pregunta que no contestamos o que yo no contesto bien o no me explico bien, por cualquier duda, no duden en escribir a yo y Sofía. Estamos súper contentas de recibir todos los comentarios. Entonces, muchas gracias, Sandra. Gracias, Sofía, Jen, por la confianza y por la oportunidad de aprender de ustedes. Que tengan buen fin de semana. Cuídense. Muchas gracias. Gracias, Celine. Buen viaje, Gracias, Sofía. buen fin. Buen día, bye. Gracias. Sí, gracias, Bye. Jennifer.